Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este curso básico del SAP 2000. Vamos a continuar con este curso, vamos a resolver un ejercicio del SAP 2000 y para ello vamos a ver este problema y también vamos a aplicar algunas propiedades del SAP 2000 que ya hemos aprendido en los cursos anteriores, pero lo vamos a aplicar en este problema. Para ello abrimos el SAP y configuramos las unidades que nos muestran. Aquí están kilo, libras, pies. Entonces abrimos, nos vamos en la parte inferior y configuramos las unidades kilo, libras, pies. Luego ingresamos las grillas para poder dibujar esta armadura. Ustedes observan que nosotros podemos ingresar las siguientes grillas. En la dirección X tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en la dirección X. En la dirección Z 1, 2 y 3 grillas, ya. Y esto sería nuestra área de trabajo para la armadura, todo ese recuadro. Pero como ustedes ven, nosotros podemos graficar de esta manera: 1, 2 grillas y 3. ¿Por qué? Porque este punto 7 y el punto 3 son puntos medios de esas barras, y lo mismo ocurre el punto 2 y el punto 6 son puntos medios de esa barra. Y en la dirección Z podemos ingresar simplemente 2, ya, y para aplicar algunas propiedades. Entonces aplicamos esta definición. En la dirección X hay 24 pies y en la dirección Z también 24 pies. Entonces aplicamos File, nuevo modelo, mediante grillas. En la dirección X dijimos que hay 3 espaciamientos, en la dirección Z 2 con 24 pies, y en la dirección Z también hay 24 pies. Le damos un OK. Ya nos vamos en el plano XZ. Ya tenemos el plano XZ. Entonces una vez hecho eso, vamos a definir el material. Modificamos, vamos a poner acá material 0, aceptamos, OK, definimos una nueva sección. Si ustedes no tienen este atajo que ustedes ven, se van a definir para definir materiales y hacen lo que se les ha explicado. Y para definir la sección propiedades de sección, aquí en frame sections y adicionamos nueva sección, columna concreto rectangular. Vamos a aplicar sección 1 y el material que hemos creado. OK, no nos interesa acá las dimensiones, toda esa cosa, porque simplemente es el programa no nos va a hacer un metrado, porque les hemos asignado como propiedad de peso específico de esa sección de 0. ¿Ves? Peso por unidad de volumen 0, es indistinto, solo es para gráficos nada más. Luego graficamos y está de esta manera. Ya está de esa manera. Correcto. Vamos a cerrar esta vista de 3D. Solo nos quedamos en el plano. Como ustedes observan, nosotros tenemos ahorita solo este dibujo, ya. Lo que nos falta sería esto. Como son puntos medios de esas barras, lo que podemos hacer es dividir esa barra mediante una propiedad que tiene el SAP 2000. Ya, para ello nosotros seleccionamos esta barra, nos vamos aquí en editar, nos vamos a editar líneas y dividir frames. Esto ya lo hemos visto en los primeros vídeos del menú del comando edit. Todito estas propiedades se ha visto cómo utilizar cada una de estas propiedades. En la descripción del vídeo les voy a estar dejando el link de ese vídeo para que ustedes puedan verlo. Dividimos frame
Número de barras 2, la relación final con respecto a la inicial 1, porque son iguales, y le damos en aplicar. Ahí está, la barra se ha dividido. Esta es la longitud. La longitud de esa barra es 16.97 y la longitud de esta otra barra debe ser igual, 16.97. ok, ya. Lo mismo hacemos para acá, dividimos, me voy a este atajo, le damos a aplicar, lo mismo para aquí, aplicamos, y para aquí también aplicamos. ok, ya se ha dividido la barra, ¿ves? Se ha dividido, ahí está el punto, se ha dividido. Entonces graficamos lo que falta, la propiedad que hemos creado, sección, acá está el punto y el otro punto está aquí. Y el otro punto está aquí. Como ustedes observan en este gráfico, esta longitud de 6 a 7 debe ser 12 pies, lo mismo de 2 a 3, y comprobamos. Esta longitud debe ser de 12 pies, y estamos bien entonces, ¿no? Estamos bien, hemos graficado bien. Ahora vamos a asignar las restricciones. En el lado izquierdo un apoyo doble, en el lado derecho un apoyo simple. En estos nudos 30 kilolibras y 20 kilolibras. Asignamos, ya, hasta ahí, apoyo, aplicamos, o en todo caso también seleccionas, nos van a asignar joint, restricciones y apoyo móvil, ya. Y seleccionamos estos nudos que son 30 kilolibras, hasta ahí, fuerzas en los nudos que son en la dirección X, no hay, en la dirección Z es unos 30, sí, y aplicamos, vamos a ver, correcto, y aquí es 20, aplicamos, ok, correcto, 30, 30, 20, doble simple, 30, 30, 20, doble simple, y ya estamos. Ahora simplemente liberamos los momentos en Assign Frame, liberamos los momentos, aplicamos Close y analizamos como una cercha, tiene desplazamiento en el eje X y en el eje Z, y ok. Luego nos vamos aquí a definir caso de cargas, o también define load case, y eliminamos el análisis modal, sí, y le damos un ok. Luego guardamos este proyecto, guardamos, curso básico sería ejemplo 5, esto sería ejemplo 5, curso básico, y guardamos, ya. Y ahora procedemos a analizar y le damos a analizar el proyecto. Ahí tienen, ustedes ven. Vamos a ver las reacciones primeramente. Las reacciones, aplicamos Close, ahí tenemos las reacciones. Ustedes se habrán dado cuenta que aquí tenía reacción hacia abajo de 30, de 30 y de 20, ¿no es cierto? Había 30 y de 20, 30, 30 y 20. Entonces cuando hacemos el equilibrio, tanto sumas verticales, las fuerzas se equilibran. En la dirección X no hay cargas, por eso que aquí nos sale 0. Para verificar este resultado podemos tomar momento en este punto. Entonces esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia, dividido entre la longitud, vamos a obtener este resultado. Ya, compruébenle eso, que yo ya lo había comprobado y sale perfectamente. Ahora vamos a ver las fuerzas axiales de las barras. Tipo de fuerza, tenemos fuerza, la componente axial. Vamos a decir que nos muestran los valores. Si damos acá nos va a mostrar diagrama nada más. Queremos los valores, aplicamos y close. Ahí tenemos, ya. Ahí tenemos esta barra tiene 27.5 kips. Esta atracción, hay barras a compresión, que son estas barras, está comprimido a 60 kips. Bien,
Básicamente esto es el video breve que les estoy ofreciendo por esta vez. Si ustedes quieren algún video en particular, no duden en escribirme un mensaje en este mismo video, en la descripción del video pueden enviarme un mensaje, o también en los comentarios me pueden decirnos que si les puedo ayudar en algún programa o en algún problema, los puedo ayudar, y simplemente mándame el problema. Será hasta una nueva oportunidad, y no olviden de suscribirse y comparten este video para que otras personas puedan aprender más sobre este curso del SAP 2000. Será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.